Bien, a cargo de este primer día de capacitación del curso de análisis de puentes de sección compuesta, viendo los análisis hidrológicos, hidráulico, de funciones social y estructural del puente, ya tenemos a nuestro especialista. Él es el ingeniero Julio Alberto Villalobos Silva, él es ingeniero mecánico de fluidos, magíster por la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor de la obra Guía para el diseño de puentes de sección compuesta. Actualmente se desempeña como especialista hidrológico de Senami ICA, cuenta con especialización en diseño de puentes arco de tablero internacional, diseño de puentes viga losa, modelamiento de puentes de concreto, modelamiento hidrológico con máximos caudales, modelamiento hidráulico para puentes, modelamiento de defensas ribereñas para obras de protección de cauces y modelamiento de flujo y por concentrado. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver, ingeniero, ¿me confirma si usted puede iniciar a compartir, por favor, su pantalla y a ver si podemos encenderle quizás la cámara para poder interactuar, Inge? Sí, buenas noches. ¿Logran visualizarme? Sí, ahora sí, ingeniero. A ver, un segundo, voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Pueden visualizarme, por favor? A ver, la cámara sí está activo, Inge. Ahorita el compartir pantalla se está... a ver, ahora sí, ya sale, ya está deshabilitado el tema del puntero. Pienso que podemos dar inicio, ingeniero Julio. Muy bien, buenas noches. Les saluda el ingeniero Alberto Villalobos Silva. Y bueno, para mí es bastante grato poder realizar este webinar a través de la institución que lo organiza y bueno, interactuar con los ingenieros, estudiantes, analistas, calculistas y responsables, ¿no? En el tema de puentes, por lo general, ¿no? Y básicamente, en especial, los puentes de sección compuesta. Bueno, ya después de la presentación, voy a hacer una breve acotación. Quien les habla, bueno, viene trabajando en el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, lo que es el Senami ICA, en la DZ5, como especialista hidrológico. Bueno, aparte de eso, realizo actividades de consultoría en puentes, como ya se ha mencionado. Entonces, vamos a iniciar con la exposición, ¿ya? Por favor, rogaría que si tienen alguna duda, alguna incógnita, no duden en levantar su mano para que pueda ser absuelta en el momento. Entonces, vamos a iniciar el análisis. Eh, ya está, este aspecto ya se ha visto. Puente. Un puente es una construcción que por lo general artificial permite salvar de un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier obstrucción, ¿no? En sí existen muchos conceptos ya prescritos sobre puentes, ¿no? Y algunos que se están formulando. El tema de puentes, el tema de estructura es un puente vivo, es un puente, es un aspecto dinámico, no es un aspecto estático. Va evolucionando, va mejorando, se va optimizando y finalmente se va reinventando de acuerdo a la necesidad y al cambio de al avance de la tecnología, ¿no? Al cambio del paisaje urbanístico en este caso. Existe una clasificación bastante extensa de puentes. Antes, por lo general, teníamos puentes de madera, ¿no? Como puede ver en la figura, puentes de piedra, mampostería, fueron puentes muy usados en el medioevo, ¿ya? Parte del Renacimiento, de lo cual nuestro insigne Leonardo da Vinci también hizo algunos aportes. Y los puentes de acero, ¿no? Los puentes de acero tienen una gama diversificada, de lo que son los reticulados, los de Nielsen, los Midward, en fin, los puentes de hormigón armado. La clasificación se puede dar por su material y según su funcionalidad, ¿no? Estamos hablando de los puentes peatonales, los puentes carreteros, ferroviarios, para aviones, ¿no? Puentes según la ubicación del tablero. Hay puentes de tablero superior, tablero inferior, tablero intermedio, de múltiples tableros, ¿no? Según el sistema estructural por la transmisión de cargas, puentes de vigas, puentes tipo pórtico, puentes en arco, puentes atirantados, puentes colgantes, puentes de sección compuesta,
¿no? Con vigas tipo I o vigas tipo cajón. Después vamos a definir qué es o cuál es la diversificación actual que existe en relación a los puentes de sección compuesta, ¿no? Y puentes según sus condiciones estáticas, puentes isostáticos, puentes hiperestáticos, puentes isotrópicos o espaciales, ¿no? Puentes según el ángulo que forma el eje del puente con el paso interior, ¿no? O la corriente del agua. Eso es cuando estamos observando al puente en una vista de planta. Puentes según su tiempo, perdón, de vida previsto, ¿no? Aquí entra a tallar el tema de la vida útil del puente, ¿no? Puentes móviles, levadizos, basculantes, flotantes, son una gama de puentes bastante especial, bastante únicos, singulares, construidos especialmente para un tipo de función determinado, sin importar en algunos casos de la topografía, de la demanda de carga o de algunos otros aspectos de diseño ingenieril, en este caso estructural. Ah, los puentes Bailey, estaba olvidando los ya conocidos puentes Bailey que ahora ya tienen otra gama. El puente retráctil, deslizante, puentes según el sistema constructivo, puentes vaciados in situ, puentes mediante elementos prefabricados. Aquí en los puentes mediante elementos prefabricados, estamos hablando de aquellos puentes modulares. Puentes modulares en esta clasificación, estamos hablando de los Bailey, de los reticulados, y por qué no, tal vez, de los extraosados, ¿no? Que es un puente bastante especial, ¿no? Puentes según su disposición en planta. Estamos hablando de puentes rectos, rectos de tramos sencillos, rectos de tramos múltiples, es decir, cuando tiene varios spans, ¿no? O sea, varios tramos, tramos continuos, tramos compensados, en fin. Puentes irregulares, desviados, puentes curvos. Cabe denotar que el diseño de puentes curvos es un diseño bastante especial, desde el análisis estructural de la superestructura hasta el análisis de fundación, pasando por la hidrología y la hidráulica, ¿no? Los cuales nos van a servir para calcular la componente hidrológica, que es el NAME, ¿no? El nivel de aguas máximo extraordinario que circula y cuyo factor es tal vez hasta el 70% de la composición del perfil del puente. Puente por su estructura transversal, puente de losa maciza, aligerada. Este análisis que ustedes están observando, bueno, los he detallado en mi obra, en mi libro, ¿no? Tal vez al final he colocado unos PDFs en los cuales ustedes pueden tener acceso. Partes de un puente. Vamos con la superestructura, que es la parte superior, losa, drenajes, barandas, cables, en el caso de los Nielsen, de los Network o de cualquier otra variante, péndolas, arcos, ¿no? Pudiendo ser los arcos de concreto, los arcos metálicos, veredas, vigas principales, plata banda superior, plata banda inferior, diafragma en los apoyos, o arriostres, como llaman algunos, diafragmas interiores o arriostres interiores, perdón, rigidizadores o atiesadores o nervaduras. Estamos hablando de los rigidadores en los apoyos y los rigidadores intermedios o interiores, juntas de dilatación, conectores de corte y apoyos. Básicamente estos son los elementos que componen la superestructura de un puente. Para algunos especialistas, estudiosos y escritores, los apoyos los clasifican en la subestructura. Bueno, en realidad cuando se está realizando el cálculo de un puente, colocar uno que otro elemento dentro de la subestructura o subestructura ya vienen siendo parámetros que finalmente con el cálculo deben ser sustentados, ¿no? Subestructura o la infraestructura. Estamos hablando del estribo, la cortina. ¿Qué componente del estribo? La cortina o el parapeto, la viga de apoyo, los aleros o las alas o las aletas, la pantalla del estribo, muro envoladizo, el recodo, contrafuertes, la zapata delantera, que es la parte delantera o pie del estribo, que llaman algunos, la zarpa posterior, término muy usado en Colombia, en Venezuela también, y en algunas partes de Centroamérica, o el talón, dentellón, el espigón o la llave, la contrazapata, los drenajes. Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Algunos, bueno, consideran que no es
necesario el drenaje en el estribo, pero yo considero que sí, ¿no? En muchos análisis de diseño es necesario los drenajes en el estribo. Ojo, en el estribo no estoy hablando de los drenajes de la superestructura. La pila, el pilón y la pilastra, ¿qué cosa es una pila? ¿Qué cosa es un pilón y una pilastra? La pila es un apoyo intermedio cuando el puente necesita o tiene un apoyo intermedio debido a la deflexión que se produce por la luz del puente. El pilón es la pila proyectada. Estamos hablando de un puente colgante, un puente atirantado, ¿no? O la pilastra en el caso de un puente de tablero de arco superior. Pilotes. Mayormente los pilotes tienen el cabezal, ¿no? Que es el colchón o el encepado de los pilotes, y el basto, que es el cuerpo del pilote. Y finalmente la losa de aproximación y la defensa ribereñas. Aquí en las defensas ribereñas hay una tipología muy extensa de la cual poder hablar, ¿no? Estamos hablando de los muros de contención, los gaviones, estamos hablando de la protección de taludes de roca volteada, y bueno, otras variantes que actualmente se están implementando, ¿no? Debido a su bajo costo o debido a la disponibilidad de material en campo, ¿no? Que existe para diversas obras. La losa está formada de concreto, maderado o piso metálico, descansa sobre las vigas principales en forma directa a través de largueros y viguetas, ¿no? Funciones de la losa, su principal función es mantener la uniformabilidad de la geometría de las secciones transversales, ¿no? Y de paso que es el medio de rodadura. Absorben las tensiones producidas por el tráfico vehicular, ¿no? Aquí he colocado he citado al manual de RPX 95 y a Martín Escalzón, ingeniero que, bueno, nos ha dejado hace algunos meses, ¿no? Un ingeniero español que ha hecho muchas colaboraciones en el caso del shell y del frame, ¿no? Luego les explicaré a qué me refiero con el shell y el frame. Introducen las cargas a la estructura sin que ésta se vea afectada. El mecanismo de respuesta en torsión uniforme. Es decir, eh, transmite el efecto de las cargas hacia las vigas, siendo estas de sección compuesta, postensado, pretensado. Minimizan la longitud de pandeo de los rigidizadores longitudinales comprimidos. Absorben las cargas transmitidas por el sistema de ménsuras. Normas de diseño y operación. En esta tabla he consignado las normas que actualmente existen, bueno, en un recopilatorio que he realizado. Estamos hablando de del ASHTO del RFD. Nuestro moderador nos mostró hace algunos minutos el tema de, bueno, el código último ASHTO del 2020, que es la última versión actualmente, bueno, que está vigente, ¿no? La UNE, que es el Eurocódigo. Existen algunas diferencias entre las nociones de diseño entre el ASHTO y la UNE. En realidad son pequeñas, ¿no? Todo va a depender también en dónde está realizando o para qué puente está realizando usted el análisis, ¿no? Si le piden un análisis con las normas europeas, entonces usted tendrá que, en todo caso, someterse a esto, ¿no? Hay algunos pequeños vacíos, sí, hay algunos, pero más adelante conversaremos de eso. Y la norma española, ¿no? Que es muy buena. La norma británica, British Steel, ¿no? Y la norma española, ¿no? Que es el RPX 95, ¿no? Aquí he colocado, ¿no? Los artículos o los apartados para que ustedes, en caso que quieran analizar, en el material bibliográfico que se ha compartido junto a este curso, están algunos de estos códigos, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar, y también están los enlaces para que puedan profundizar en sus conocimientos. Parte de la losa, estamos hablando de la superficie de rodamiento, la superficie bituminosa y la sección de la losa, ¿no? Ahora, no sé, hasta aquí alguna pregunta, participantes, por favor, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano, pueden interactuar ahora, ¿sí? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, ingeniero, dígame. Cuando usted habló de los reticulados, están entre los prefabricados, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Qué es lo que se hace con con los reticulados? Generalmente se cortan, se recubren, que es vulgarmente llamado el pintado, porque ya se hace con una base epóxica por lo general, y se arman en campo, in situ. ¿Se arman en dónde? Disculpe, no lo entendí bien. Los reticulados se preparan en un taller, en una factoría, ¿no? Estamos hablando de las celosías, que puede ser del tipo Pratt o el tipo Kip,
o bueno, o cualquier otra que funcione, y se llevan en campo y se arman en in situ. En algunos casos, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio Industrial de la Marina, se llevan los reticulados armados, cuando las luces no superan los 30 o 40 metros. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Los costos de armado, los costos de logística in situ son bastante elevados. Entonces, ya todo dependerá pues del presupuesto. Gracias, ingeniero. Ya, continuamos entonces. Los métodos de análisis para la superestructura, en esta tablita he esquematizado los más importantes, creo que están todos. La discretización matemática, método de diferencias finitas, los cuales tienen bueno, por decir, el CSI, el MIRAS, el RFM, el Tekle Structures, el SAP, el ETAPS, el SAFE y toda la familia, todos están incluyendo diferencias finitas, ¿no? Que lo que hace es coger la losa y, por decir, ¿no? Cogemos una franja y la empieza a aproximar por triángulos, 3 puntos, ¿no? Por las diferencias finitas. Discretización física de la estructura. El método clásico de desplazamiento de fuerzas y cargas, ¿no? Cuando yo tengo un vehículo de diseño y tengo el tándem. Entonces, lo que hago es definir, o lo que hago es ponerme en el peor caso, en el que los dos carriles se encuentran cargados con un vehículo estándar de diseño, uno cerca del otro, de manera tal que todos circulando van a generar unos esfuerzos de carga, ¿no? Puntuales. Método de elementos finitos, ¿no? Ojo, una cosa es diferencia y otra cosa es elementos. En los elementos finitos están los regulares, los triangulares y los elementos finitos por paralelogramos. Es decir, cuando son 4 puntos en los que no tienen dos lados paralelos, ¿no? Para tablero horizontal con una inclinación menor a 40 grados. ¿Y por qué menor a 40 grados? Porque cuando supera los 40 grados, ya no trabaja como un paralelogramo. Métodos de placas plegables es un método muy bueno, pero tiene un alcance limitado. Método de franjas finitas, las bandas finitas es un método muy, muy bueno, de muy buen alcance, se puede aplicar a luces muy extensas. Método de analogía de emparrillado. Aquí en la analogía del emparrillado viene algo que, bueno, fue propuesto por Gullón hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que la Ashto desarrolló posteriormente como uno de sus métodos. El método de las líneas de influencia, el análisis longitudinal y el análisis transversal. Aquí, estimados participantes, para los que, bueno, tienen acceso a la ponencia, les estoy dejando los enlaces para el cálculo de la losa, el software. Mayormente, bueno, existen varios programas, ¿no? Muy buenos programas, he visto hasta programas rusos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted es calculista, cuando usted quiere obtener un resultado, aquí lo que nosotros buscamos es la optimización. En la optimización nosotros necesitamos tener resultados rápidos. No podemos coger mucho tiempo para hacer un análisis en un tiempo muy extenso. Entonces estamos hablando de uno de los más conocidos, el CSI Bridge, o CSI Bridge. Es un software que integra las capacidades de modelamiento, análisis y dimensionamiento de estructuras de puentes en un único modelo, ¿no? En ese modelo tiene una serie de submodelos, ¿no? Estamos hablando del modelo estándar, clásico de cargas y fuerzas, elementos finitos, diferencias finitas, los métodos de análisis sísmico, ¿no? Estamos hablando de rótulas plásticas y de otros. El SAP, la familia de SAP, ahí está el enlace, es un programa de elementos finitos con interfaz gráfico de 3D, orientado a objetos usados para realizar íntegramente la modelación, análisis y dimensionamiento. Es parte de la familia del CSI Bridge. El MIRAS es un software muy potente de ingeniería estructural para puentes y estructuras civiles. Cuenta con una interfaz que toma en cuenta las etapas de construcción. Ahí ustedes tienen un enlace. El OpenBridge es un programa libre, ya es un software libre, proporciona herramientas para el modelado de puentes paramétricos con 3D. El OpenBridge Designer Pintle, ¿no? Es un complemento. El Bridge Designer, que, perdón, los anteriores no son libres, son de Bentley. Este sí es el libre, el Bridge Designer. Es un software que ustedes pueden descargar. Es un análisis muy rápido, o sea, les permite hacer un análisis rápido, pero cuando se trata de luces extensas, de situaciones en las que ustedes quieren optimizar, no tiene esa parte.
Entonces me imagino que como software libre, en algún momento se estará incorporando otros módulos para este programa, ¿no? El RFM es un software muy potente, muy bueno, yo lo he usado. El RSetup, el RWin. El RWin hace énfasis en la generación de cargas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por decir, saliendo del contexto de los puentes de sesión compuesta con un puente colgante? En un puente colgante se está sacrificando la rigidez. Entonces, cuando se sacrifica la rigidez, es decir, cuando se disminuye el parámetro de la rigidez, tengo un puente con una luz muy extensa, que es de los colgantes y los atirantados, ¿sí? Con luces que superan los 300, 400 metros, pero ¿qué es lo que sucede? Una carga de viento, como ha pasado con el Golden Gate, el puente de San Francisco, una carga de viento intensa hace que el puente finalmente pueda colapsar, ¿no? Y es por eso que ya hay software dentro de lo que es el MIDAS, un módulo muy bueno, que lo que hace es reforzar en ciertas partes, ¿no? Cuando usted se enfrenta a puentes atirantados o colgantes de luces extensas, tiene que tener en cuenta eso. El robot estructural de Autodesk, un programa muy bueno. La bondad que tiene el robot estructural es que es un programa que, si usted lo trabaja en su plataforma, puede exportarlo a Revit, al mismo AutoCAD o a toda la familia. Y puede tener acotados, vistas, achurados, secciones, cortes 3D muy rápido. Y el Tecla Structures, aquí en el Tecla Structures voy a analizar una cosa muy importante. Por lo general, los análisis de elementos o diferencias finitas, por decir, cuando usted tiene una sección irregular, lo que va a hacer es aproximar con 3 puntos, ¿no? Hasta coger todo el boundary, todo el perímetro. Si es un perímetro irregular, va a tratar de cerrar todo eso. Si bien es cierto, cuando usted más se acerca, va a crear más puntos y va a cerrar más la zona, pero si hace un acercamiento infinito, va a encontrar que no sucede eso. En el caso de Tecla Structures, integra funciones de matemática fractal. ¿Qué cosa es matemática fractal? Me imagino que algunos de ustedes han escuchado. El tema de matemática fractal es cuando usted puede, por decir, cerrar la superficie o cerrar la forma de un plátano con una suma compuesta de funciones. ¿Qué significa eso? Que ya no va a tener, si usted hace un zoom, esos pedacitos, ¿no? Que ha dejado las diferencias o los elementos finitos. Va a tener una sola función que ha cerrado el elemento, que ha cubierto toda el área. Se acabó. Es un programa muy bueno, ya bastante costoso también. Eh, Como les mencioné hace un momento, en la última columna están los enlaces para que ustedes puedan descargar en algunos casos, ¿no? Si les interesa. Los drenajes. Mayormente la losa está provista de drenajes, ¿para qué? Para el caso de la lluvia. ¿Qué es lo que pasa con este tema? La plataforma del puente y accesos a la autopista debe estar diseñados para proporcionar un transporte seguro y eficiente de la escorrentía superficial de la vía transitada, de una manera que minimice el daño al puente y maximice la seguridad a los vehículos que pasan. Funciones de los drenajes. Elimina el agua de la plataforma del puente dentro de los límites de la dispersión permitidos, según la AASHTO del RFD 2017-1188. Controlará la filtración mediante la instalación de un medio de drenaje detrás del revestimiento con salidas en o cerca de la base de la pared. Reduce el riesgo de hidroplaneo, mejora la seguridad pública, mejora a largo plazo la vida útil del puente, preservación de la integridad estructural del puente, eliminación de la mancha de la superestructura, minimización o eliminación de la erosión en las pendientes de los extremos. Clasificación de los drenajes. Hay los invernales, los scoopers, los sumideros, inlets y los bebederos. Con este tema del fenómeno del niño, que bueno, yo trabajo en Senami, hay que tener mucho cuidado. No sé si alguien de aquí es de la región de Huánuco, y hasta hace algunos años en San Rafael, el río San Rafael, tuvo un incremento en su nivel de agua y en su caudal tremendamente excesivo, extraordinario. Fue tanto que sobrepasó la cota del tablero, ¿no? En este caso ya pues el puente trabaja más como un vertedero, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Estas avenidas
estas precipitaciones intensas, extraordinarias, lo que hacen es erosionar el puente, desde el tablero, el asfalto y todos los elementos. ¿Por qué? Porque este flujo no es un flujo líquido, no es un flujo totalmente líquido, sino es un flujo con sedimentos. Los sedimentos por sí solos a velocidades bajas pueden no ocasionar problemas, pero cuando están a velocidades por encima de 0.9, ya se comporta más como un elemento que está picando los álabes de una turbina. Pasa exactamente lo mismo con los elementos del puente. Entonces, todo esto es pernicioso. Si hay alguna pregunta, por favor, no levantar su mano para resolverla al momento. Y los criterios de diseño. Tenemos criterios AASHTO, tanto de 2017, del 2261. La cubierta del puente es acceso a la carretera debe ser diseñado para proporcionar un transporte seguro y eficiente. El drenaje transversal de la cubierta, incluyendo calzadas, ciclovías y senderos, para peatones se logrará proporcionando una pendiente transversal o peral. Para anchos, ¿qué significa? Significa que en el eje del puente, desde el eje del puente, la superficie del asfalto debe tener una pendiente de manera tal que todo el agua, producto de la escorrentía, sea descargado a través de los drenajes. Ahora, en los drenajes están las bocas cuadriculadas, ¿no? Y hay unas bocas con tamices hexagonales. Eso, bueno, eso dependerá más que todo del cálculo, ¿no? del diseñador. El cálculo del diseñador nos dirá, pues, cuál es lo más apropiado, considerando el volumen de precipitación en la región donde se está analizando el puente proyectado, ¿no? Tenemos también las recomendaciones de la AASHTO 2017-1188. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema que, bueno, se ha sacado esquematizado en el libro, donde está el drenaje. Este es el puente Matibamba. No sé si alguien conoce Huánuco. El puente Matibamba tiene estos drenajes, ¿no? Y aquí podemos observar en un puente viga cajón, ya de concreto, también unos drenajes. Barandas. Las barandas son los elementos que constituyen la parte de un puente nuevo o rehabilitado, ¿no? Las barandas son importantes, son indispensables, son esenciales, a lo que llaman barriers. Criterio de diseño. El propietario desarrollará las garantías para el puente. Se deberá elegir una barandilla de puentes para satisfacer las preocupaciones de los warrants de la forma más completa y posible. Warrants es la garantía que debe ofrecer la circulación en el puente, es decir, el desboque, el choque. Si hay un desbocamiento de un vehículo en un puente, el primer elemento y único elemento que evitará que ese puente colapse al río, colapse a una autopista, son las barandas o los barriers, ¿no? Existe una serie de tipología de barandas, aquí he colocado algunas, desde lo que es el muro de parapeto, es un muro de concreto sólido, ¿no? La viga, rey, con un poste, el poste, ¿no? Con unas barandas de concreto. Lo que es ya un poste de concreto también puede ser un poste metálico con barandas metálicas o barandas de concreto. En fin, toda una tipología recomendada por la ACHO y también por la EN. Las veredas. Es una sección que sirve para la circulación peatonal y que generalmente está dispuesta en los extremos longitudinales del puente. Para puentes son las mismas que las usadas en el casco urbano. Una cosa muy importante, un elemento muy importante de las veredas en un puente es el desarrollo socioeconómico. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no incluye veredas en un puente? Hay mucha gente que quiere cruzar el puente, gente que cruza para ir a la escuela, gente que cruza para ir a la universidad, para ir al instituto. Todo eso forma parte del análisis socioeconómico de un puente. ¿Por qué hacer un puente con una calzada o una faja de rodadura? ¿O por qué no hacer con dos? Eso dependerá del desarrollo socioeconómico. Es decir, un puente con dos fajas me ofrecerá la circulación en ambos sentidos de vehículos tanto que salgan o entren a la zona. Y con dos veredas me ofrecerá la opción del desarrollo de personas que entran o salen. Entonces, están las normas AASHTO RFD, ¿ya? Para el diseño. No se preocupen, toda la información que está cocinada aquí, ustedes las pueden tener acceso en el curso que
que se les está compartiendo, ¿no? Las vigas principales de soporte. Vámonos ya al tema central. Las vigas principales de soporte en todos los tipos de puentes constituyen el elemento estructural primario sobre el cual se incorporan los demás elementos. Todos los elementos que he mencionado anteriormente son elementos estándar que pueden encontrar en puentes pretensados, postensados y de sección compuesta. Pero acá en las vigas vamos a hacer un hincapié, ¿no? Porque vamos a tratar vigas metálicas. La viga como elemento estructural por lo general está sujetado en uno o más puntos el cual o los cuales pueden estar empotrados o apoyados con la posible manifestación de momentos exteriores perpendiculares al plano de fuerzas. Están construidas de material elástico, lineal, y las deformaciones que sufren son relativamente pequeñas en relación a sus dimensiones, comportándose en su totalidad como estructuras planas. Por lo general, las vigas están encargadas con fuerzas perpendiculares a su eje, contenidas en el mismo plano. En las condiciones anteriores, las vigas están sometidas a esfuerzos internos de flexión y esfuerzos cortantes. Un segundo, por favor. Criterios de diseño. Los criterios de diseño que se Buenas aplican a la viga. noches, ingeniero. Una consulta, disculpe. Sí, sí, claro, claro, ingeniero. El del tema anterior sobre veredas, ahí no sé si nos puede explicar. Bueno, ahora se dice que el ancho de vereda es 1,20, pero en algunas veredas dice que todavía no está bien definido. ¿Qué opinas sobre el ancho mínimo de vereda? Muchas gracias por la pregunta, ingeniero Juan Alberto. ¿Qué es lo que Gra- pasa con el ancho de la vereda? El estándar para el ancho es 1 metro, es 900 y tantos milímetros, 1 metro. Algunos, ya por diseño, 1 metro, en 1 metro completo, 1 metro 10, 1 metro 20, hasta de 1 metro 30. Ahora, sí, en realidad no hay una definición que te diga, usted va a hacer una vereda de un ancho de 1 metro 20, no, o de 1 metro. Eso va a depender del análisis del diseñador o del calculista. Como le menciono una vez más, eh, ¿quién pasa? No sé si ustedes conocen Puente Corpac en Huánuco. Tiene una vereda de aproximadamente 40 centímetros de ancho. Es imposible, por decirlo así, que una persona cargada con algún producto que pueda haber creado, pueda pasar por ahí. Pero es muy diferente a una vereda de 1 metro 20 que confortablemente usted va a poder pasar, va a poder circular. Esa es la parte socioeconómica que en muchos casos no se analiza en los puentes. Se deja de lado. Solamente se considera que van a pasar vehículos y más no ese pequeño punto de desarrollo socioeconómico tanto de los vehículos, ¿no? Que son parte de las personas y de las personas mismas. Entonces, no hay todavía una definición clara en el tema de los anchos de las veredas. Gracias. Ah, ya, clasificación de las vigas. En este tema de las vigas hay que, me he explayado, y ahí vamos a hacer un poco de pausa. Estamos hablando existen diversas clasificaciones propuestas por los tipos de vigas para puentes y sus otras estructuras. Estamos a las vigas de acuerdo a su uso y vigas de acuerdo a su ejecución. De acuerdo a su uso, estamos hablando de la viga de coronamiento, de arrostramiento, contraviento, dintel, cubierta, carril. De su ejecución, ¿a qué se refiere con su ejecución? Estamos hablando a su construcción. De alma llena, que es lo que conocemos un perfil I, de alma llena armadas, ¿no? De celosías reticuladas o cerchas, estamos hablando de vigas longitudinales, pero no de un elemento vertical, sino estamos hablando formadas a través de celosías, ¿no? Que se han compuesto de celosías en diversos arreglos, Pratt, Kip, Finnegan, en fin. Vigas de celosías reticuladas o cerchas y las vigas especiales, ¿no? Que ya depende más del uso, de la comodidad, del confort, de si es posible llevarlo hasta el lugar de la construcción. Las vigas de alma llena construidas de perfiles laminados en caliente pueden ser simples, pueden ser las que conocemos, las UPN, las U, vigas de alma llena armadas, construidas con perfiles laminados y elementos de piezas empalmadas entre sí. Vigas con remaches o tornillos, vigas soldadas. Y aquí estoy colocando un pequeño gráfico donde están, digamos, casi todas las vigas, ¿no? Estamos hablando de las C, ¿no? O de las U, perdón, de las I. Y aquí estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Si ustedes se fijan, el patín superior, ¿no?
está soldado al alma, mientras que aquí es un solo vaciado. Es una viga bastante especial. Los chaflanes por la soldadura, en algunos casos, sí se llegan a formar de estos tipos, ¿no? O el tipo de la letra E, o el de la letra F, o de la letra G, ¿no? Son ya bastante especiales hasta pasar por la reticulada, que son las vigas armadas con elementos de celosías, ¿no? Vamos a pasar un poco rápido, porque no van a hablar. Todo este material respecto a vigas, ustedes, bueno, lo van a encontrar aquí de perfiles laminados, ¿no? Vigas armadas, y un factor importante. En la práctica, para longitudes superiores a 20 metros entre apoyos, en lo que respecta al peso, las vigas de alma llena son sustituidas casi siempre con ventaja por vigas reticuladas. Es decir, cuando usted tiene una luz de 20 metros, lo más aconsejable, una viga reticulada como los puentes reticulados, ¿no? Siempre y cuando la luz del puente tiene que ser mayor o igual a 67 veces, ¿qué cosa? La raíz cúbica del módulo resistente necesario a flexión de la viga. Vigas en serie, vigas proyectadas, aquí hay algunas ecuaciones, ¿no? Para restringir. Elección de la altura de la viga. En vigas simples apoyadas, la altura de la viga es la luz del puente sobre 10 menos la luz del puente sobre 12. En vigas continuas, la altura de la viga es la luz del puente entre 25. Para cargas estáticas constantes, la altura de la viga, en fin, acá hay una serie de restricciones, de parámetros que nos pueden ayudar al diseño mismo de la viga, ¿no? A determinar el canto o el peralte de la viga. Espesor de alma llena, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones en la tabla 141. Para las normas españolas fijan un mínimo de el alma de la viga es la altura de la viga entre 167. Para algunos 166, de las normas francesas 71.5, en las normas belgas 170, mínimo permisible y sin rigidizadores entre 60. Todos estos son criterios constructivos. Como les vuelvo a mencionar, lo voy a repetir, todo dependerá de dónde o para dónde está realizando usted el diseño. No solo existen las normas AASHTO, sino existen una serie de normas de muchos países o de varias instituciones, como Euronorma, Eurocódigo, el código ruso, que es muy bueno, ¿no? Aquí hay algunas restricciones, ¿no? Espesor del alma en función de la altura. Por decir, para una viga menor a 600 milímetros y cargas reducidas, el alma debe tener un espesor de 6 a 8 milímetros. Para vigas menores a 1000 milímetros, de 10 a 12. En fin, una serie de restricciones y de normas. Bueno, aquí he pasado algo muy, muy, muy interesante. Aquí tenemos algunas vigas que ya se han construidas, unas fotos. Se pueden apreciar el alma, el patín superior, el patín inferior, ¿no? Y la soldadura. Obviamente todos estos factores de construcción, estamos hablando de los perfiles y de las soldaduras son de primerísima calidad. Normas AN. ¿Qué me dicen las normas AN? Entre las normas no hay muchas coincidencias referentes al espesor mínimo que deba dársele al alma para evitar el uso de rigidizadores. Es decir, usted puede diseñar una viga prescindiendo de los rigidizadores, pero va a tener, en este caso, que el espesor va a ser 0.006 veces la altura total de la viga, el peralte total de la viga, ¿no? Acá también va a encontrar algunas recomendaciones, algunos condicionamientos para vigas. Y bueno, eh, a ver, señor moderador, tenemos hasta las 8:20, ¿no? ¿Podríamos extendernos algo más? ¿O 8:20 vamos a terminar? Bueno, no hay respuesta. Continúo entonces. Ingeniero, Sí, disculpe, la diapositiva anterior. sí, sí, claro. ¿Está? No, la otra. Y ahí dijo que, no, no, la siguiente, la siguiente. Ah, ingeniero, con respecto a la hora, sí, no, le comentaba que no hay ningún problema si se puede extender más. Si usted cree conveniente que se extienda, normal, ya para el final dejamos para la ronda de consultas y no hay. Ya, correcto, correcto. Entonces, antes absorbemos la consulta del Sí, un ingeniero me hizo, ingeniero Fernández, creo. Sí, ingeniero, mencionó que para no usar rigidizadores empleaba una fórmula, creo, la de Sí, 0.005.
Sí, acá en la diapositiva la puedes encontrar, no te preocupes. Aquí, a ver, ¿dónde estaba? Ah, no, a ver, está por aquí. Aquí está. Entre las normas no hay mucha coincidencia referentes al espesor mínimos que deba. Ojo, estoy hablando de las normas EN. Fernández, ¿no? Jesús, Juan, ya. Estamos hablando de las Ujú. normas EN. No sucede lo mismo con las ASHTO, no sucede con las alemanas, no sucede lo mismo con las normas francesas. Cuando vamos a diseñar en el CSI, te va a dar un estándar entre todos ellos. El CSI va a trabajar con las ASHTO, obviamente, ¿no? Entonces, todo va a depender, de repente no quieres usar rigidizadores, quieres prescindir de ellos, de repente quieres usar rigidizadores en un lado del alma y no en el otro, de repente quieres usar rigidizadores en los dos lados del alma, ¿no? Lo cual va a hacer que tu perfil varíe, no va a ser el mismo. Los diafragmas. Ok, Eh, Ya, ok. Los diafragmas o arriostres son elementos estructurales incorporados en el interior de la sección del conjunto o grupo de vigas para todos los tipos de puentes metálicos. Existen diafragmas para los puentes de concreto y para los puentes de sección compuesta. La tipología es la misma, un diafragma en el apoyo o al comienzo y un diafragma interior o intermedio. Función del diafragma. Su principal función es, escuchen, garantizar la indeformabilidad de la geometría de las secciones transversales de la superestructura a través del siguiente comportamiento, ¿no? Es lo que refiere el manual de RPX y el ingeniero Martín Calzón, ¿no? Martínez Calzón. Entonces, el diafragma solo va a garantizar la indeformabilidad, es decir, cuando entra un vehículo, cuando entra ya a tallar la carga por cantidad de movimiento de un vehículo, lo que va a pasar es que el movimiento, el desplazamiento va a tratar de deformar nuestro conjunto de B. El elemento que va a impedir o va a mermar, ¿no? En este caso, la deformación del conjunto es el diafragma. Ojo, solo es. Absorben las tensiones producidas por el tráfico vehicular y transmiten las cargas exteriores que generan la torsión. Las cargas van a ser transmitidas del diafragma a las almas de las vigas. Introducen las cargas a la estructura sin que ésta se vea afectada. Es el mecanismo de respuesta en torsión uniforme. Minimizan la longitud de pandeo de los rigidizadores. Ustedes dirán, ¿no? Los rigidizadores no se pandean, por supuesto que se pandean. Es por eso que los diafragmas están incorporados para reducir este efecto, ¿no? Eh, Absorben las cargas transmitidas por el sistema de ménsulas laterales existentes. Criterio de diseño, según la AASHTO 2017-674. Ya como se les ha compartido, se le va a compartir el reglamento AASHTO 2020, estas normas incluso ya han cambiado o se han incorporado o se han enriquecido. ¿Qué es lo que pasa con este reglamento AASHTO? Este reglamento AASHTO va variando, va mejorando con las experiencias de los ingenieros, con las experiencias de los constructores, de los analistas, de los calculistas, ¿no? En base a sus experiencias. Se pueden incorporar diafragmas o marcos cruzados al final de la estructura. La necesidad de diafragmas o marcos cruzados debe ser investigado por todas las etapas. La investigación sobre diafragmas debe incluir, pero no limitarse a lo siguiente: transferencia de carga de viento lateral, suministro de soporte lateral, estabilidad de ala inferior para todas las cargas, estabilidad de ala superior en compresión, consideraciones de cualquier efecto y distribución de cargas. No se debe suponer que el encofrado fijo del metal proporcione la estabilidad adecuada al ala superior. Bueno, en algunos casos se piensa que el encofrado puede proporcionar estabilidad. No, no siempre. No es un tema que todavía está en discusión y que pueden investigar con alguna suficiencia en la página del ingeniero Víctor Yepes, ¿no? Es un ingeniero civil con amplia trayectoria, ¿no? Que ha hecho algunos aportes para puentes de sección compuesta. Víctor Yepes tiene su página. Si se incluye travesaños o diafragmas permanentes en el modelo estructural utilizando para determinar los efectos de la fuerza, se diseñarán para todos los estados límites aplicables. Los estados límites, estamos hablando de los estados de servicio, servicio 1, servicio 2, servicio 3. En los estados límites estamos hablando los estados en los que, por decir, se mayorea alguna que otra carga de acuerdo a lo que se llama combinaciones de carga o combos, ¿no? Que lo van a encontrar en el CSI o en el MIGAS también está
está con ese nombre. Como mínimo, diafragmas y los travesaños deben estar diseñados para transferir cargas de viento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46.4627 del ASTO 2017-944, ¿no? Ahora, diafragmas, los efectos de la fuerza, en fin, aquí están todas las recomendaciones, normas de diseño. Está la ASTO LRFD, ¿no? Está la UN, Eurocódigo 3, está la ENB, ¿no? Aprobado por la ENB, está el código español, está el AS, el código australiano, está el código británico, el BS. El BS código británico es uno de los más antiguos, ¿ah? Es uno de los más antiguos y de los cuales la ASTO ha tomado algunas recomendaciones, algunas partes para su extenso código, ¿no? Está el RPX, son las recomendaciones para el proyecto de puentes mínimos para carreteros español. Clasificación de los diafragmas. En esto sí tienen que ser bastante meticulosos, ¿no? Estamos hablando de diafragmas explícitamente para puentes de sección compuesta. No estamos hablando de diafragmas para puentes de concreto, pretensado, posttensado. ¿No? Para vigas tipo cajón, diafragma en los apoyos, ¿no? O exterior. Los diafragmas en los apoyos también se le llaman diafragma exterior, o diafragma de entrada o de salida. Estamos hablando del diafragma tipo placa. Es simplemente una placa con unas alas atizadas que son una C, o en algunos casos es simplemente una placa. Es una placa sólida, lámina, chapa o alma llena. Se acabó. El diafragma tipo marco, tipo bastidor. No sé si alguno de los ingenieros aquí presentes en este webinar ha visto los diafragmas tipo marco. Más abajo hay un esquema. Estamos hablando de los diafragmas tipo marco cerrado con elemento superior. El diafragma tipo marco abierto o sin elemento inferior, ¿no? Y en el caso del diafragma intermedio, estamos hablando del diafragma en celosía, el tipo X o el tipo B. Aquí tenemos un ejemplo, diafragma tipo marco, ¿no? El diafragma de placa. Esta parte intermedia es el manhole, ¿no? El hueco de hombre que se usa para que pueda ingresar el mecánico, el de mantenimiento, y puede inspeccionar cómo van los esfuerzos de corte. Se hacen unos análisis muy interesantes en la superficie misma de los elementos de puentes, ¿no? Y este elemento es el que nos permite que la persona, el operario, pueda pasar a través de estos elementos, ¿no? Aquí abajo se puede apreciar una figura los diafragmas en celosía, o los X, o los B, o los A. Alguien puede preguntar cuál es el desempeño de uno respecto al otro. Rápidamente, el diafragma tipo placa es un diafragma de alta rigidez, más no el diafragma en celosía. Trabajan los dos, desempeñan la misma función, evitan la indeformabilidad, sí. Uno, en una función. Por lo general se recomienda que los diafragmas de alma llena o de placa sólida se instalen al comienzo y los diafragmas en celosía en el intermedio. Todo depende del diseño y de la experiencia del calculista, del constructor, ¿no? Acá podemos apreciar estos diafragmas en celosía, ¿no? Tipo B. Este es un puente, si alguien ha estado por el puente Quimbiri, no sé si puede apreciar cómo está es un puente de una luz muy extensa, ¿no? Supera los 200 metros, si no me recuerdo. Criterios de diseño y construcción, están los criterios del ASTO, ¿ya? Esa parte voy a pasar. Aquí quiero que vean, por favor, al detalle, cómo está la distribución de este diafragma para esta viga tipo cajón, que también es un puente de sección compuesta. Ojo, los puentes de sección compuesta no solamente son los puentes con vigas tipo I, sino los puentes de vigas tipo cajón. En este caso es una viga cajón metálica. ¿Tiene diafragmas? Aquí ustedes los están observando, ¿no? En este caso, acá está el tipo marco, en el lado derecho, que está con azul remarcado, que dice diafragma en la sección viga cajón, ¿no? Ofrece una distribución bastante particular para evitar justamente, ¿no? Abajo pueden ver unas nervaduras verticales pequeñas, y esas nervaduras, esas ménsulas,
lo que van a hacer es adherirse desde el fondo, ¿no? Estamos hablando desde el patín inferior, ¿no? Al cuerpo mismo. Según la instructiva RPV, los diafragmas son elementos transversales que disponen en el interior de las vigas, se deben disponer de todos los casos de los diafragmas en los apoyos. En general, si se disponen diafragmas intermedios de acuerdo a las condiciones que se citan, no es necesario considerar los efectos de la distorsión. Los diafragmas actúan también como rigidizadores transversales, tienen casi la misma función. En las comprobaciones relativas a la resistencia de los diafragmas se debe emplear el coeficiente parcial de seguridad. Esto es muy importante, el coeficiente parcial. En alguna parte del CCI te pide este valor o simplemente a veces lo obvia, pero tú puedes cambiar eso, ¿no? Estamos los diafragmas tipo triangulado, ya lo hemos visto. Aquí ofrecemos lo que hemos argumento, ¿no? La rigidez mínima para una placa sólida, para un bastidor o para una celosía o en B, invertida, ¿no? Y acá tenemos diafragma en los apoyos. Está conformado de un soporte compuesto por la chapa del diafragma y los rigidizadores verticales, la cual le confiere la rigidez necesaria para mantener la indeformabilidad de la sección. Aquí ustedes pueden apreciar en la parte inicial el diafragma en el apoyo, el diafragma en el extremo o el diafragma de entrada y de salida, ¿no? Por lo general, si ustedes pueden apreciar, es una placa, ¿no? En este caso es una C de alas atiezadas, ¿no? O es la laminado en frío, laminado, mayormente es laminado en caliente, ¿no? Y en el interior ya pueden ver diafragmas en celosías. ¿Alguna pregunta? Por favor, no duden en alzar su manito. Funciones, ¿no? Acá están las funciones de los diafragmas, ¿no? De acuerdo al tipo. Y clasificación de los diafragmas en los apoyos. Ya hemos visto de la placa, lámina, chapa, almayena, ¿no? Ya ustedes pueden repasar con mayor calma en sus hogares, ¿no? Bueno, donde ustedes prefieran, las ecuaciones, las restricciones y los rangos de uso, ¿no? Que ustedes deben tener en cuenta durante el diseño. Hay una cosa muy importante, ¿no? Cuando usted ingresa al CCI, en realidad el diseño es bastante sencillo, el ingreso de los datos es sencillo, pero en las comprobaciones de carga, resistencia, flexión, corte, etcétera, etcétera, usted va a poder apreciar eh, cuáles, cuáles son los criterios que han sido aplicados correctamente. Espaciamiento entre diafragmas intermedios, y esto es algo muy importante, estimados participantes. Los diafragmas intermedios o travesaños deben ser proporcionados para todas las secciones de cajas individuales, horizontales, secciones curvas y secciones de caja. La restricción, en este caso, para la AASHTO 2017-6743, es de que debe ser menor o igual a 40 pies, 12.192. Ese es un criterio máximo, ¿ya? Es el criterio máximo de separación. Acá tenemos que para la instructiva RPX recomienda una separación máxima de 4 veces el canto de la viga. El RPX, vuelvo a repetir, es el código español. Por decir, si usted tiene una viga con un peralte de 1 metro, 1 por 4, 4. Es decir, la separación entre sus diafragmas para ese puente con peralte de 1 metro va a ser máximo 4 metros, ¿no? Obviamente no vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar tal vez a 350 o tal vez a 380. Todo va a depender también del análisis final que se haga, ¿no? A veces se puede incrementar, ¿no? Pero por lo general no tratar de sobrepasar estos límites. Según Viñuela, es un investigador, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que el diafragma debe ser como máximo, la separación entre diafragmas, debe ser 5 veces el canto de la viga, pero debe ser menor de 15 metros, ¿no? Aquí está cogiendo un poco del criterio AASHTO, 12.192, solo que lo extiende hasta 15, ¿no? Aquí ya hay una serie de ecuaciones en las que ustedes pueden usar, ¿no? Para un puente isostático, ¿no? Eh, en fin, hay una serie de restricciones que ustedes ya pueden usar y están aquí en la diapositiva, ¿no? Bueno, aquí apreciamos ya, un puente de sección compuesta, ¿no? Con diafragmas en celosía y la parte superior los conectores de corte tipo Nelson Stud, algunas ecuaciones, ¿no? Para la rigidez, los diafragmas para vigas clase I, ¿no? Hay algunos criterios de Harry Cartés. En algunos casos, estos criterios no están considerados en el CCI.
pero sí en el Midas o sí en el Airframe. Entonces, todo va a depender también de qué programa o qué software esté usando, ¿no? Software para el cálculo de los diafragmas. Aquí, al igual que en la losa, estoy dejando los programas que más se usan. Estamos hablando del RSetup, Dublai, el CSI, el SAP, el Midas, el OpenBridge, ¿no? El Bentley, el Bridge Designer, el RFM, el Erwin, el Robot, el Tecla Structure y el STAT. No sé si alguien ha usado este programa, es muy bueno, ¿no? Solo que hay que considerar bien las cargas iniciales de definición las combinaciones de carga. El rigidizador, atiesador o nervadura. Por lo general, se contempla la incorporación de rigidores a toda sección compuesta. ¿Para qué? Para evitar la deformación del conjunto de vigas, para evitar, tal vez lo han escuchado, el efecto acordeón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ingresa un vehículo, ¿no? O cuando sale, en el peor de los casos, va a tratar la viga de aglomerarse en el centro o de espaciarse, como tal y como lo hace un acordeón, ¿no? Contrayéndose y dilatándose. Para evitar este efecto, se propone la incorporación de rigidizadores o atiesadores o nervadores, los cuales pudieran estar, perdón, verticalmente. Hay rigidizadores verticales, ¿no? A ambos lados del alma de la chapa o a un solo lado. Existen rigidizadores también horizontales o longitudinales, que pudieran estar, como está en la figura de la izquierda, a una cierta altura. No sé si se dan cuenta. Todo dependerá del cálculo, ¿no? Yo, bueno, he calculado algunos puentes en los que sí se ha necesitado rigidizador horizontal. ¿Y cuándo se necesita un rigidizador horizontal? Por lo general, cuando tenemos un peralte bastante elevado. ¿Y cuándo tenemos un peralte bastante elevado? Cuando tenemos una luz extensa. Cuando tenemos una luz que ya sobrepasa los 50 metros, que casi estamos hablando del límite, entonces debemos incorporar por lo general un rigidizador horizontal o incrementar el espesor del alma, ¿no? Tal vez debamos incrementar o debamos incorporar rigidizadores espaciados, ¿no? Una menor cantidad. Los rigidizadores son adicionales, cuyo objetivo es incrementar la resistencia a las cargas laterales ejercidas sobre ellas e impedir la deformación del conjunto de vainas en los puntos de apoyo, ¿no? Es una definición española, vainas, ¿no? Función del rigidizador. Las conexiones a la red deben estar diseñadas para permitir la fuerza de carga completa debido a cargas encapsuladas. Los rigidizadores deben extender la profundidad completa de la banda y lo más cerca posible a los bordes exteriores de las bridas. Cuando hablamos de las bridas, estamos hablando del patín superior y del patín inferior. Introducen las cargas a la estructura sin que se vea afectada la misma, es decir, va a recibir la carga por cantidad de movimiento vehicular y no va a permitir, va a introducir la carga al conjunto de vigas y no va a permitir que ésta se deforme. Minimizan la longitud de pandeo de los rigidizadores longitudinales comprimidos. Este es en el caso de los rigidizadores verticales. Cada rigidizador debe estar determinado para soportar la brida a través de la cual recibe su carga. Criterio de diseño y construcción genéricos. Existen, acá estamos hablando del AASHTO 610, ¿no? Las normas. Estamos hablando del AASHTO, de la norma europea, de la UN, la norma española, la norma australiana, o Australian Norm. Son las más usadas, ¿no? Del AASHTO hasta la Euronorm. Clasificación de los rigidizadores. Existen diversas formas de rigidizadores, de las primeras geométricas usadas en estructuras en Europa, Estados Unidos, hasta la más reciente creada para satisfacer las demandas estructurales. El diseño del rigidizador va a depender de su cálculo. No vaya a pensar de que existe un único rigidizador que se extiende desde la brida superior hasta la brida inferior. Cuando hablo de la brida, estoy hablando del patín superior, o de la cara inferior del patín superior, o de la brida superior hasta la cara inferior del patín inferior. Si el cálculo satisface
una cierta altura, por decir, si la altura de su alma es 1 metro y se queda en 80 centímetros, ahí queda el rigidizador. No tiene por qué extenderse más. Rigidizadores por su forma, rigidizador plano, rigidizadores en T, en L, cerrados, por su disposición o disposición, rigidizador reversal, rigidizador en el apoyo, estamos hablando del de entrada y de salida, que no debe estar más de 200 milímetros desde el borde o el tope del conjunto de vigas. Ojo, según Ashton. Rigidizador longitudinal y rigidizadores ultrarrígidos, rigidizadores para alas comprimidas, ¿no? Aquellos, los que van a tener acceso a la positiva van a poder ver toda esta tipología, ¿no? Aquí están los rigidizadores delta, ¿no? Ultrarrígidos, planos, en fin. Relación altura-espesor, y ese es un factor muy importante, ¿no? No puedo diseñar un rigidizador tan alto con un espesor de chapas muy delgado, ¿no? Por lo general, ¿no? Esto debe ser, la relación entre la altura y el espesor debe ser menor o igual a 30. Este es un criterio ya muy, muy extendido, ¿ya? Lo toma el ASHTO con una diferencia. La relación ancho-espesor del rigidizador, ¿no? El ancho rigidizador con el espesor debe ser menor o igual a 10. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, por favor, algún comentario? ¿No? No, continuamos. Relación altura-espesor del rigidizador. Generalmente la altura y el espesor está en 30, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. El rigidizador por su disposición. Estamos hablando del transversal en el apoyo de entrada y de salida interior. Espaciamiento entre los rigidizadores. Por lo general, bueno, Caltrans es California Transportation. Es una subdivisión de lo que es el código AASHTO, que la Dirección General de Carreteras de California eh, eh, creó, ¿no? En base a sus experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice que el espaciamiento es menor o igual que el límite elástico entre 3 por C, que es una constante, ¿no? Por todo un valor para California Transportation. Y es o el espaciamiento mínimo, que dice que el espaciamiento entre registradores debe ser igual a 3 veces el canto total de la viga. Es decir, si usted tiene una viga con un peralte de 1 metro, la separación máxima de sus registradores debe ser 3 metros, no más que eso. Según AASHTO, la separación entre rigidizadores, ¿no? El espaciamiento de rigidizador transversal de refuerzo para extremo con o sin rigidizadores longitudinales no debe exceder 1.5 veces la altura del canto total de la viga, ¿no? No te especifica si es entre el rigidizador del apoyo y el intermedio. Por lo general es así, ¿no? Estamos hablando de 1.5. O sea, si tienes una altura de un canto de 1 metro, pues 1.5, ¿no? Y los esfuerzos cortantes y las condiciones que cumplen, ¿no? La altura total del canto de la viga sobre el alma de la viga, ¿no? Es menor o igual que 1.2 SUK por el esfuerzo de fluencia de la viga, siempre y cuando C es igual a 1. Estas son restricciones que están en la AASHTO, ahí están incluso los códigos AASHTO, ¿ya? Los artículos. Criterios de diseño. Cuando se requieren los refuerzos longitudinales, deberían consistir en una placa soldada a un lado de la red o en un ángulo atornillado. Los refuerzos longitudinales se colocarán en posición vertical en el alma, de manera que bueno, aquí indica una expresión, sea satisfactoria cuando se verifique que esta misma expresión de constructividad está satisfecha en el estado límite de servicio. Los refuerzos longitudinales deben colocarse en el lado del alma con la menor cantidad de refuerzos intermedios transversales y placas de conexión. Perdón. Eh, Acá nos dan otras recomendaciones, ¿ya? Cordón de soldadura, también he incorporado algunas recomendaciones para la soldadura, para el cordón de la garganta.
Y el software de cálculo, ¿no? Aquí hay un error, aquí es para el registrador. Está el CSI, el SAP, el MIDAS, el Open, el RFM. Casi los software que sirven para el cálculo de diafragmas y todo lo demás son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento que forma parte de la sección compuesta. Los apoyos. En el caso de los apoyos, el comportamiento de los apoyos se debe satisfacer previamente en el diseño, sin en base a comportamiento previo y ideal, ¿no? La función de los apoyos, la función de los sistemas es transferir las fuerzas de la superestructura a la subestructura. Esa es la mayor bondad, ¿no? Transmite las cargas o la fuerza que está haciendo el tráfico vehicular a la subestructura netamente. Estamos hablando del stream, estamos hablando de las pilas. Permite los movimientos transnacionales o rotacionales. ¿Qué es lo que está pasando en un puente? Aparentemente nosotros cuando estamos como observadores en un puente podemos verificar de que el puente no se mueve o que existe un desplazamiento en el eje del puente. No es así. Por lo general existen pequeños movimientos axiales, pequeños movimientos que son azimutales al eje del puente. Dependiendo de la carga vehicular, de la cantidad de movimiento por tráfico, ¿no? Y de la luz del puente, estamos hablando de puentes ya de 4 carriles o de 8 carriles que existen, los apoyos deberán ser diferentes. Ya no será un apoyo de neopreno, o tal vez puede ser un apoyo esférico, puede ser un apoyo bastante especial, ¿no? En realidad hay una tipología, es muy extensa. Criterio de selección, ¿no? Soportar cargas a compresión, condiciones atmosféricas de operatividad, facilidad de mantenimiento, nivel sísmico. Existen apoyos fabricados específicamente para soportar niveles sísmicos, ¿no? Clasificación de los apoyos. Estamos hablando del elastómero deslizante. Está toda una familia de elastoméricos, ¿no? Del elastómero encapsulado confinado, el pot bearing, el apoyo de disco, el apoyo de acero. Ya existen todavía apoyos de acero, ¿no? El esférico, el de péndulo simple, el de péndulo doble, y otros tipos de apoyos que se fabrican o se construyen en función ya a una necesidad específica. Para el astro, la clasificación de cojín plano del astómero, ¿no? Aquí indica una restricción de movimiento. Los apoyos del astómero, hay toda una ventajas y desventajas, ¿no? Usted cuando ya va a hacer el diseño de un puente, tiene que tener en cuenta estas cositas, ¿no? Estas cositas de acá, ¿no? Las ventajas de uno respecto a otro, ¿no? Este es un esquema genérico, un apoyo elastomérico con placas, ¿no? De varias bandas. El área mínima del apoyo es la reacción total sobre el esfuerzo de compresión del elastón. Aquí estoy compartiendo estas ecuaciones básicas de lo que son el código ASTRO para el diseño de los apoyos. Y definiendo algunos apoyos, ya los más conocidos, acá por ejemplo, este tipo, no es el encapsulado. El apoyo del elastómero con núcleo de plomo. Ya es un apoyo bastante desfasado, pero que sí, todavía sigue prestando servicio en algunos puentes americanos. El apoyo de acero, no sé si alguien conoce Huancayo, o es del hermano de la mala región de Junín, Puente Breña. El Puente Breña tiene unos apoyos de acero todavía, ¿no? Está prestando servicio con ciertas limitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya se busca el criterio de optimización, ¿no? Parámetros de operación, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, bienvenido sea. Estamos hablando de los apoyos de péndulo simple, ¿no? De posición deformada, y el software para el cálculo, ¿no? El mismo es CSI Bridge, el MIDAS, el RFM y el Robo. Conectores de corte. Los conectores de corte por lo general son los elementos de cizallamiento de espárragos canales, ¿no? Deben proporcionar la interfaz. El conector de corte es la interfaz que va a permitir de que, entre comillas, la losa se desprenda del conjunto de vigas, ¿no? En realidad no va a suceder, en realidad puede suceder por partes, ¿no?
Es un esfuerzo que también lo comparte junto con la platabanda, donde los conectores de corte se omiten en negativo regiones de flexión. El refuerzo longitudinal será extendido en la región de flexión positiva, como se especifica en el artículo 61017 del ASHT. Función de los conectores de corte: unir vertical y permanentemente el conjunto losa-viga, permitiendo que trabajen en forma conjunta, contrarrestar las cargas de corte, brindar mayor área resistente, permite una compactación completa del concreto para asegurar que todas sus superficies estén en contacto con el concreto, resisten el movimiento horizontal y vertical entre el concreto y el acero. Los conectores de corte ayudan a controlar el agrietamiento en regiones. Ya, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan los vehículos, cuando pasan los vehículos, ¿no? Usted hace un análisis del asfalto, se producen grietas. Las grietas se sellan. ¿Qué es lo que pasa cuando usted retira el asfalto? Pasa lo mismo. Se producen grietas que sellan automáticamente. Entonces, ¿qué elemento? Claro, todo depende del esfuerzo de desplazamiento, el esfuerzo de rozamiento. Si es un esfuerzo muy grande y no existen los conectores de corte, estamos hablando de los Nelson Stud o de los acanalados, estos esfuerzos producirían grietas que no se cerrarían o que en algunos casos no se cerrarían. Norma de diseño. Estamos hablando, ¿no? Para los espárragos o con cabeza, Nelson Stud, ¿no? El ASTO, la IS, ISO, ASTM, las normas DIN también, las normas alemanas. Materiales, conector de corte Nelson Stud, ¿no? Y aquí están los acanalados, no sé si ustedes pueden observar. Conectores de corte tipo canal. Los va usted a encontrar en el ASTO LRFD 61010. Clasificación de los conectores de corte y su unión. Estamos hablando de conector de corte flexible. En él está incluido el conector de corte tipo espárrago, que es el Nelson Stud, con acero perfilado, conector de corte de pasadores de bloque, conector tipo tornillo, pasadores de placa perforada y el conector en ángulo, ¿no? Conector de corte tipo perno de alta resistencia, unión por fricción, y el conector tipo canal, ¿no? Tope de borda. El conector de corte rígido, placa de acero de forma cuadrada, en algunos casos, o placas en forma de H, ¿no? En realidad, pues, puede usar el más le convenga, ¿no? Dependiendo de su preferencia, ¿no? Aquí está en Nelson Stud, estamos apreciando una foto en el lado derecho, ¿no? Nelson Stud, una fabricación muy, muy buena, ¿no? Rango de uso. En zonas de la estructura en que las secciones son compactas y su resistencia última se calcula por un análisis plástico, se debe utilizar conectadores flexibles. En zonas de la estructura en las que las secciones son esbeltas, pueden utilizarse conectadores rígidos o flexibles. Materiales. Por lo general estamos hablando del grado 1015, ¿no? Si es que estamos hablando mayormente es un acero del carbón, mayormente, ¿no? Aquí ya tenemos a los acanalados. En realidad hay varias formas, ¿no? Que son los tipos C o los de sección cuadrada, ¿no? Rango de uso, según la RPX, materiales, consideraciones generales de diseño. Algo muy importante, ¿no? Me está diciendo que para los Nelson Stud, la altura del conector sobre el diámetro del conector es mayor o igual a 4. ¿No? Es una relación que más o menos se tiene. Eh, eh, Algunos criterios de la RPX, ¿no? En la que la altura del conector de corte es mayor que 3 veces el vástago. Cuando estamos hablando del vástago, estamos hablando del diámetro del cuerpo, más no del diámetro de la cabeza. Ojo. El diámetro de la cabeza es mayor que 1.5 veces el diámetro del vástago, que es el diámetro del cuerpo. Algunas otras recomendaciones, ¿no? Número necesario de conectores de corte, ¿no? Según el esfuerzo de cizallamiento, es decir, el esfuerzo por el cual ya la losa se desprende del conjunto de vigas. Toda esta información se está compartiendo en la diapositiva para nuestros asistentes, ¿ya? Aquí tenemos unos conectores, unos bucles de anclaje ya muy particulares que todavía se usan, ¿ya? Sí, los clásicos. Y a software, aquí encontré un programa que es el Super Temperature Calculation and Design,
Ya, es un software muy bueno, si lo he usado, calcula satisfactoriamente. Tiene que tener calculado ya los elementos que forman parte de las ecuaciones o de las expresiones que forman su cálculo, ¿no? El Gili, XHBP, y el CSF, Design Version, ¿no? Ahí están están colocados los enlaces para que usted pueda ver. Juntas de dilatación. En la junta de dilatación es un dispositivo que permite y soporta y depende del movimiento relativo entre las dos partes de la estructura. Alguien preguntará tal vez, ¿por qué es importante una junta de dilatación? Solamente para que, bueno, los residuos sólidos caigan ahí. No. Por lo general, los puentes a través del tiempo fallan por fenómenos atmosféricos o fallan porque son, entre comillas, calcomidos en sus extremos. ¿Y cuáles son los extremos? La entrada y la salida. ¿Y cuáles son los elementos que definen la entrada y la salida? Las juntas de dilatación. A través del tiempo se han desarrollado muchos tipos. Las juntas se detallarán para evitar los daños a la estructura de agua, productos químicos de deshielo y calzadas, escombros. Las juntas longitudinales de la plataforma se deben proporcionar solo cuando sea necesario modificar los efectos de diferencia lateral y o movimientos vertical, ¿no? Según la ASTO LRFD 2017-14.5, las juntas de la plataforma deben constar de componentes dispuestos a acomodar la traslación, la rotación de la estructura, etcétera. Puentes conjuntas de dilatación. Los puentes conjuntos de dilatación, así como su uso, características y aplicaciones, serán abordados en los siguientes artículos. Puentes sin juntas de dilatación. Como hace un momento les estaba más o menos mencionando, los puentes fallan en este punto. Hay una gran cantidad de puentes que fallan ahí. Entonces, el criterio básico, el criterio para algunos es diseñar un puente de manera tal que omita las juntas de dilatación, lo cual es bastante complicado, ¿no? Tendría que hacerse un puente que una tanto el tablero con las losas de aproximación. No, bueno, hasta ahora no he visto un tipo de puente así, pero es un criterio que en muchos casos eliminaría este factor de destrucción. Ventajas: otorga un comportamiento monolítico, ya que las juntas representan singularidades que restan esta propiedad. Funciones de la junta de dilatación: garantizar la continuidad de la banda de rodamiento del puente para conferir mayor confort a los usuarios vehiculares. Garantizar la libertad de movimiento de tablero, absorber, acomodar las cargas. Absorber la acción de las cargas, ¿no? Aquí algunos esquemas, normas de diseño, ASHTO, TL. TL es una norma alemana, ¿no? Es el FUG STB, el Technische Lieferung und Fusch. Está la norma DIN, está la norma N, está la DSB, ¿no? El mercado C, C, en fin, y otras normas más, ¿no? Todas estas recomendaciones, toda esta bibliografía está disponible en la diapositiva. Aquí he colocado algunos tips, algunas expresiones de diseño y cálculo, ¿no? Para el caso de las juntas de dilatación, ¿no? ¿Qué es lo que se analiza? Se analiza el paso, ¿no? El paso es la longitud, ¿no? Que debe tener la junta de dilatación. En este caso se ven factores por temperatura, por contracción, por dilatación, ¿no? Y se toma en cuenta el curado también del concreto. Hay una serie de recomendaciones aquí, ¿no? Y acá hay una clasificación, ¿no? Que, bueno, recopilé. Eh, un segundo, por favor. Juntas de dilatación abiertas, que son las más antiguas, junta de dilatación cerradas, junta de dilatación rellenas moldeadas in situ, junta de dilatación rellenas con sello plástico, son juntas que se practicaron hasta los años 80, 90, ¿no? Ingeniero, y al Pero decir que que son abiertas y cerradas, ¿a qué se refiere exactamente? abiertas es como una especie de bolsa. No sé si han visto que abajo tiene una especie de bolsa de neopren. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa y tienen en los extremos unas especies de uñas. Pasa el vehículo, ¿no? Con a veces residuos sólidos y todos los residuos se depositan en la bolsa.
¿Qué es lo que va a pasar? Al final, con la gran cantidad de residuos sólidos, la bolsa pues, tiende a colapsar, revienta y se acabó la junta. Eran juntas muy baratas, bueno, en ese tiempo no estaba desarrollado bien la tecnología en el caso de juntas de dilatación. Bueno, todo ese tema de puentes ha ido evolucionando, no es un tema estático, como lo dije al comienzo, es un tema dinámico que está avanzando con el avance de la tecnología. Están el grupo expansivo, el growth expansivo, el mortero epóxico, el polímero asfáltico, la rellena de silicona, la junta de dilatación rellena armada con tope de acero y sello de elastomérico, la junta de dilatación rellena armada con cobrejuntas y sello elastomérico, las rellenas premoldeadas, y acá hay una serie, una clasificación de sellos de compresión, de neopreno, de placa dentada. La de placa dentada, por acá tengo unas figuritas, ahí está. Esta es la Junta de Dilatación Abierta, ingeniero Jesús. Acá tiene los perfiles y acá simplemente es un canal, ¿no? Un canal empernado, ¿no? Todos los residuos sólidos ingresan acá. Imagínense cuándo o en qué tiempo colapsaría esta junta, pues. En un tiempo muy corto, pues en nuestro país, pues, en fin, ¿no? Acá tenemos juntas de dilataciones abiertas también. Estamos hablando entre el parapeto y el borde de la viga. Criterio de selección, algunas ventajas, desventajas, mantenimiento, con sobreelevación de concreto en los bordes, ¿no? Otro tipo son tipos que ustedes tal vez pensarán que no se usa, pero se siguen usando todavía en nuestro país. Y bien, ya después de haber hecho esta introducción, son las 8:43. No sé si, señor moderador, podíamos extender hasta las 9 para explicarles un poco el modelo y mañana ya terminamos con el análisis estructural. Podría ser hasta las 9. Sí, sí, ingeniero, no había ni... Ya, Sí, ya. Entonces, ya, correcto. Ya, vámonos con el modelo CCI. Bueno, los que ya tienen instalados el CCI en su máquina, en sus computadoras, en sus laptops, podemos abrir el CCI. No hay problema, ¿ya? Toda esta diapositiva, en esta diapositiva están todos los parámetros que ustedes van a usar para ingresar al modelo, ¿ya? Si se desfasan, si se retrasan, lo pueden hacer en la comunidad de sus hogares y obtener los resultados, ¿no? Vamos a diseñar un puente de 30 metros, una luz de 30 metros, ¿ya? Con un ancho acá hay una corrección, no es 980, sino es 880. Cantidad de vigas de soporte son 4. Cantidad de veredas 2. Cantidad de barandas longitudinales son 2, ¿ya? 2 estribos. Para una luz de 30 metros, pues es más que obvio, más que suficiente, que no es un solo claro, ¿ya? Y aquí hay una cosa importante que, bueno, no creo que la mayoría de los colegas tal vez solo son civiles, pero ¿por qué diseñar un puente de sección compuesta y no un puente con pilas? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Si hay algún comentario, por favor, aquí creo que lo más importante es la participación. ¿Por qué diseñar un puente de sección compuesta de un solo claro, puede ser 30 metros, 40 metros, 50 metros, que diseñar un puente, por decir, pretensado, posttensado, con una pila intermedia? ¿Por qué preferir un puente con un solo claro de sección compuesta? ¿Alguien tiene alguna respuesta, algún comentario? Ingeniero, el motivo sería la socavación, ¿no? Al tener un pilar estaría expuesto a un riesgo de socavación y podría fallar el puente, pues, ¿no? Al menos en ríos que tienen caudales bastante fuertes. Sí, Gracias. es correcta la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando con un puente de un solo claro? En este caso, una de sección compuesta puede ser un Nielsen, un Hidro, pero estamos hablando de particular de sección compuesta. Está evitando el problema de la socavación en el río, en el centro. ¿A qué socavación me estoy refiriendo? A la socavación normal o general, que es el último módulo en el que vamos a tocar en este pequeño curso de puentes. Entonces, cuando me enfrento a la socavación normal,
Me enfrento a un pilar intermedio, me enfrento a la socavación normal, que va a pasar en todo el cauce del río, más la socavación local. La ecuación de socavación total es una función que para algunos es la socavación normal o general más la socavación local, más la socavación por contracción o por la socavación por contracción. Entonces, imagínense, ustedes han visto, bueno, algunos tal vez en Lima, ¿no? Muchos puentes en los que, bueno, en algunos casos dijeron, ¿no? Que el puente colapsó y la pila se vino abajo, y la pila se vino abajo y se calcomió, erosionó, se socavó. El material alrededor de la pila simplemente fue arrastrado por las aguas. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una socavación muy alta. ¿Y por qué una socavación muy alta? Va a depender qué cosa, del arrastre de sedimentos, producto de las intensas precipitaciones extraordinarias. Lo que no está sucediendo ahora, por decir, a ver, estamos hablando de Acobamba, en una normal de 80 milímetros en un mes de marzo, que los 80 milímetros sucede en todo un mes, sucede en 2 días. En esos 2 días es tan agresiva, tan extraordinaria, el acumulado es tanto que en 2 días llueve 80 milímetros. ¿Y qué es lo quién sufre más? Aparte, bueno, es solo para nuestro tema, los puentes. Entonces, se prefiere un solo claro, en este caso la sección compuesta, ¿no? Ya, vámonos ahora con el modelo, ¿ya? Acá tenemos la sección transversal, eh, estimados participantes. El hecho de diseñar un puente de sección compuesta está más en verificar todos estos parámetros. Aquí estoy proponiendo una sección de 880, ¿no? Con 2 vías, 4 vigas, con peralte de 1,20, la altura del alma, un espesor de patín inferior o de brida inferior de 0,03, estamos hablando de 3 centímetros. Eh, a ver, ¿qué más? Un ancho efectivo de calzada de 720, 330, ¿no? De calzada, con una pendiente de asfalto de 2%, si no mal se ve, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, una distancia, un S de 2,2 entre eje de viga y viga, ¿no? Y un volado de 1,10. Las veredas son de 1,10. Creo que el ingeniero Jesús estaba comentando eso. Para mi caso es 1,10. Pudiera haber sido 1 metro, también 1 metro, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva. Estoy viendo lo mismo, pero en un fondo blanco. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo este diseño? Bueno, esta es una figura que he rescatado de mi libro. Esta es la sección compuesta, vista en elevación, ¿no? Estamos viendo los estribos y aquí vemos toda la figurita de lo que es la zapata. La zapata, estimados participantes, está en la línea de influencia de socavación, donde sucede la socavación. En este caso, para este caso, yo he calculado una socavación total que es igual a la local más la normal o la general para este puente de 30 metros, ¿no? Tengo el peralte de la viga, tengo la baranda, tengo un estribo muy simple con unas alas que no llegan hasta la superficie de la zarpa posterior, ¿no? Acá tengo ya la sección en planta, ¿no? Son 4 vigas, bueno, no ha salido la cuarta viga. Tengo una luz de 300. Voy a incorporar, recuerden que estamos hablando de la distancia entre los diafragmas que no debe superar, ¿no? Los 6.000. Bueno, acá está, 6.000, 6.000 milímetros. En este caso estamos hablando de milímetros. Todo en la parte mecánica se habla en milímetros. Estamos hablando de que el primer diafragma lo estoy colocando a máximo 200 milímetros. Estamos hablando del eje del alma, el eje del alma del diafragma. Estoy considerando aquí diafragmas tipo canal C, ¿ya? Estoy hablando del alma del diafragma, no del centro geométrico, perdón, centro de gravedad, no, del alma. Entonces, los ejes van a estar estado 200 y de ahí, tanto en el arranque y en la parada, son 200, ¿no? Y luego proporciono de manera tal que me quede bueno, queda 5.920. Y ahí tengo la distribución de los diafragmas.
Para ambos casos, para el diafragma en el arranque y en la parada, son los mismos. Los diafragmas intermedios van a ser también una C, pero de menor dimensión. Puedo también haber incluido un diafragma en celosía, ¿no? En X o en B. No hay ningún problema. O sea, el cálculo me va a decir qué o cuál incorporar, cuál es mejor que el otro. Estamos hablando también de una cuestión económica. Bueno, ustedes, algunos de ustedes ya ha calculado o ha visto que los presupuestos a veces nos dan un presupuesto determinado, ¿no? Sabe que el ingeniero trabaje con ese presupuesto ya, ¿no? Y qué es lo que sucede? Trabajar con un diafragma en celosía, si bien es cierto, cobra menos material que un diafragma de alma llena o de placa sólida, que un diafragma, por decir, con manhole, ¿no? Claro, que uno tiene una ventaja respecto al otro. Entorno CSI, cargamos CSI, generamos uno nuevo, ¿ya? En este caso, puedo hacerlo por cualquiera de estos módulos, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer de esta forma. Si usted lo puede hacer de una forma que ya conoce, enhorabuena. Aquí lo importante son los resultados. Por donde usted comience, no tiene importancia. En este caso, yo lo voy a hacer en blanco, ¿ya? Blanco, y se activa lo que es la ventanita del wizard, ¿ya? El wizard. Entonces, voy por la parte geométrica primero. ¿Ya? Bueno, aquí, el layout, ¿no? Definir la línea del puente, añado uno nuevo y le digo, bueno, para mi caso que es una sección compuesta, defino unidades, tonelada, fuerza, metro, ¿no? 30 metros. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio con 30 metros. Ya cuando ustedes tengan los resultados, hacen con 40 metros, con 50 metros, con diafragmas en celosías o con diafragmas tipo marco, tipo bastidor, como gusten. Lo importante es que el primero ustedes tengan resultados satisfactorios o bueno, resultados de diseño, ¿ya? Ya una vez dimensionado eso, me voy a definir las líneas, ¿no? Perdón, los materiales, ¿no? En el material lo que voy a modificar es el de 4000 PSI, que en realidad es el factor de fluencia de concreto, ¿no? ¿Qué cosa es el 280, ¿no? Que es lo que se trabaja, ya no se trabaja con 210, ¿no? Este valor lo dejo como está, y aquí digo que es el módulo, ¿no? Que es 150.000 por la raíz de F sub C, que es la raíz de 280. Automáticamente ustedes pueden ingresar el valor, presionan Enter y CSI lo va a calcular. Lo demás lo dejamos como está, ¿no? A no ser que usted quiera hacer una modificación posterior y quiera hacer resultados más exactos, ¿no? También en el acero, ¿ya? El acero utilizado generalmente es el A709, el grado 50. También se puede utilizar el grado 60. Ah, ojo, algo que me estaba olvidando de mencionar. Todo está también en las cuestiones de mercado, ¿no? ¿Qué acero existe, pues, disponible en el mercado? Ahora vamos a definir lo que son las secciones. En las secciones, ¿ya? A ver, retrocedo, que son las secciones, ¿ya? Las secciones, lo que es frame section. En frame section añado uno nuevo, me voy a la primera, que es un perfil y ojo que acá tiene también para otros tipos de perfiles, ¿no? Otro tipo de secciones. Si tal vez usted quiere una viga tipo cajón, ¿no? De acero, y voy a introducir estos valores iniciales. Estos valores, por decir, el peralte 1.20, el ancho del patín superior 0.50, el espesor del alma 0.025, o sea, 2.5 centímetros, el ancho del patín inferior 0.6, perdón, el ancho del patín inferior 0.025, ¿no? O sea, 2.5 centímetros. Digo, ok, ya, y ahora voy a definir, ¿qué cosa voy a definir? Voy a definir los diafragmas. En el caso de los diafragmas, hago la misma tarea, ¿no? Un canal, ¿no? De acero, con un peralte de cuánto, de 1 metro, un ancho de ala de 0.15, un espesor ahí está, 0.00 de 9.5, ¿ya? Milímetros, 9.5 milímetros, no llega a 1 centímetro. Tanto para el ala superior como para el ala inferior, ¿no? Y listo, ya está.
Ya he hecho para el diafragma, aquí retroceder, para el diafragma en el apoyo o el de entrada y de salida, y para el diafragma interior o intermedio. Ojo, por lo general se recomienda que para el diafragma en el apoyo sea un poco más alto, que cubra un poco más de área. En el caso de hacer diafragmas tipo canal, de trabajar solo con diafragma tipo canal, es lo que algunos llaman con soldadura tipo tapón también. Entonces, bueno, sea el caso. Para el caso del diafragma interior o intermedio, es un poco más pequeño, de 0,85. La altura estamos hablando en metros. Todos estamos hablando en metros, ¿no? Y ya está. Ahora vamos con la sección, ¿qué cosa? Vamos con la sección del puente, ¿no? Con sección de concreto, ¿no? Con vigas de acero. Una sección compuesta, ¿no? Y escogemos esto que está acá, Steel Girders. Y definimos. Vámonos primero donde dice Bridge, sección, nombre, sección compuesta, el nombre que hemos cogido anteriormente, ¿ya? El factor 280, el factor de referencia concreto. Número de vigas interiores. Cuando digo número de vigas interiores, estamos hablando de las interiores. Si yo diseño 3 vigas, entonces voy a tener aquí 1. En mi caso son 4 vigas y tengo 2, ¿no? El ancho del puente 880. Ingeniero, Los demás, disculpe, dijo que si teníamos 3 vigas interiores, ahí colocáramos uno. O como, claro, claro. Cuando tengo 3 vigas, entonces aquí donde dice Number of Interior Girders, coloco 1. o sea, si son cuatro, dos, su mitad, y si son cinco, serían Correcto. dos también. Claro, claro. Ok. Sí, ya. Ahora, em, Top Slab Thickness. ¿Qué cosa es? Es el espesor de la parte superior, es el T1. Acá yo le estoy colocando 20. Son medidas estándares. Usted puede variar, no hay ningún problema. Lo puede hacer de 21, lo puede hacer de 19, no hay ningún problema. Todo está, aquí ya entra pues la pericia de calculista, ¿no? ¿Con qué está trabajando? Ojo, no se olvide que también está hablando usted de que estamos hablando de encofrados en el mercado, de materiales en el mercado, ¿no? A veces mi cálculo me puede decir, ya, yo con una de 20, 21 muy bien, pero por lo general los emparrillados se arman con unas medidas estándares que hay en el mercado. De repente tu cálculo te sale con uno que no hay en el mercado y tú vas a tener que volver a rediseñar todo. Entonces mejor es hacer un cálculo en frío con valores iniciales y luego un cálculo ya final con valores, con materiales y con valores de mercado. Entonces, ya para la altura, este T2, que es este pequeño, el que estoy colocando 0,1. La sección es una viga principal, que él ha definido primero, ¿no? Que es la de 1,20 por 50 del patín superior y 0,60 del patín inferior. Es el frame, ¿no? Sigo en el deck. Viga principal, frame, acá. 1,1 es el L1. 0,25 es el L3 y 0,2 es el T5. Lo mismo simétricamente lo copio en el otro lado. Los demás valores lo dejo como está. Y ojo, si la sección no cumple alguna condición ya ASTO predefinida, acá te va a salir section is not legal y te va a salir con rojo. Pero si cumple, te va a salir la section is legal, ¿no? La sección es legal. Si gustas, puedes hacer un clic en Show Section Data Details y vas a ver más detalles, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí lo arma por polígonos, si no me recuerdo, ¿no? La estructura lo arma por polígonos. Ya está definido. Ahora lo que vamos a hacer es definir el diafragma. Bueno, ya son las 9 de las 21 horas. Termino con esto. Y definimos los diafragmas. Add new diaphragm, ¿no? Diafragma en el apoyo, ¿no? Tonelada fuerza por metro, grados centígrados, single beam, ¿no? Diafragma en el apoyo, ya lo he definido anteriormente, cojo ese valor, ¿no? 0,15, el acero a 709 grados 50, ¿no? Digo OK. Y luego el diafragma interior. Le coloco aquí el nombre, ¿no? Diafragma interior. Selecciono el diafragma interior. 0,175, ¿no? ¿Qué cosa? Es la elevación o el cambio desde la parte superior de la viga a la parte adyacente del grupo de vigas.
0.175, ¿no? Esa parte es modulable, así que no hay ningún problema. El acero es el mismo, el ancho de plato 0.15, ¿ya? Y bueno, por ahora creo que ya nos podríamos quedar aquí. Mañana podríamos ya culminar esta parte, ¿no? En lo que ella la subestructura. Adicionalmente, ya los que son participantes ya tienen los modelos. Yo les pediría, por favor, que bueno, lo que resta de la noche y mañana puedan practicar el modelo, ir llenando los datos, ¿no? Y ya mañana, hasta como tienen toda la diapositiva, si algunos pueden culminar el modelo, ya con los resultados venir a clase, y los que no, bueno, para ver y completar el modelo, ¿no? Te doy pase, Joel. Sí, correcto, ingeniero Julio. Entonces, de esta manera, estimados participantes, vamos a dar por finalizada la sesión. Pasemos a la ronda de consultas, estimados amigos, de manera rápida. A nuestros amigos de las redes sociales también, por favor, hagamos las consultas respectivas a nuestra especialista, ¿ya? A ver, mientras van formulando, esperemos unos segundos, ingeniero, ahí si aparecen algunas consultas, si en caso no las hubiera. Vamos a dar por finalizada. A ver, me voy a las redes sociales. No hay consultas. Bien, no veo consultas. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, estimados amigos. Ya vamos a parar en este caso la grabación.